me gusta mucho darla para abordar bien este tipo de pacientes, para que a ustedes les quede un poco la idea de cómo abordarlo en la realidad y cómo abordarlo, obviamente, también en el examen. Así que vamos a arrancar ya. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí se ve. Bueno, vamos a hablar un poquito. Primero, les quiero comentar esto para los que no saben. Cuando uno habla de clases de recomendaciones, ustedes van a empezar a leer, ahora que están en clínica médica, artículos, ¿sí? Van a leer artículos de sepsis, artículos de POC, y cuando empiecen la práctica final, es como el boom de los artículos, todos artículos. Entonces, van a empezar a ver que cuando ustedes leen tratamiento, hay diferentes tipos de tratamiento, y cada tratamiento tiene una clase de recomendación. Cuando uno habla de clase de recomendación, 1, 2 o 3, habla de diferente evidencia de esa recomendación. Cuando yo tengo, por ejemplo, digo, bueno, a este paciente hay que ponerle oxígeno, clase 1. Cuando entre paréntesis ustedes ven que es una evidencia clase 1, significa que hay un acuerdo general, ¿sí? Que es beneficioso, que no hay discusión y que está recomendado e indicado, que todos los estudios, todos los trials, hoy en día, en la actualidad, avalan el uso de este tratamiento. Cuando llego clase 1, ahora, cuando hay clase 2, es una evidencia conflictiva, ¿sí? O sea, hay discusiones. O sea, hay opiniones que están a favor, opiniones que están en contra. Muchos clase 2 son aquellos, por ejemplo, screening de cáncer. Los screening de cáncer hay algunos que son clase 2 y otros clase 1. En base a la evidencia, en base a si cumplieron el objetivo que uno quiere realmente. A veces algunos trials cumplieron el objetivo, otros no, entonces es clase 2. Obviamente, hay que ver si son clase 2A, que significa que dentro de todo el gris, está más para dar el tratamiento que para no, que 2B, que está más para el 3 que para el 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, nosotros consideramos el tratamiento si es clase 2, obviamente en base al contexto, al paciente, y obviamente la medicina no es 2 más 2, y el clase 3 habla de que no está recomendado, ¿sí? Que no es efectivo, que no es útil y que a veces darlo es, a veces hasta perjudicarlo, ¿sí? Esto para que lo sepan, para los que no sabían, clase 1, 2 y 3. Y el nivel de evidencia habla de esto, de como yo les digo, hay diferentes formas de estudiar un tratamiento. Cuando vos tenés estudios aleatorizados o metaanálisis, que ¿qué son? El metaanálisis es un análisis de todos los estudios, diríamos. Cuando vos tenés que a vos te dicen, bueno, hay que dar la aspirina, evidencia 1A, o sea, clase 1A, ¿es qué significa? Clase 1 de que todos los trabajos dicen que hay que darla y que realmente tiene un beneficio, y la letra A significa que esto está estudiado con metaanálisis, o sea, es indiscutible, está mejor estudiado imposible. La clase B ya cambia a estudios más chicos, ¿sí? Y la clase C significa que es de opinión de expertos. O sea, todos los años, por ejemplo, yo conozco mucho esto de cáncer, todos los años se juntan comités científicos, que son la gente con más experiencia o la que más estudia diferentes tipos de cáncer, y hacen mesas de expertos, presentan casos de real world, o sea, de la vida real, y en base a esos casos hacen opiniones, o sea, conductas. A este paciente le hacemos esto, eso es nivel C, porque no es que está evidenciado, sino que es bien de la práctica. Entonces, bueno, vamos a empezar con el caso clínico. El primer caso clínico se trata de un hombre de 68 años que consulta a la guardia por sus propios medios. Ya dijimos que ya que consulte con sus propios medios no nos habla de algo tan mal, pero nunca es así, y a veces vienen hecho miércoles. Por aumento de una disnea habitual, clase funcional 3, no asociada a otros síntomas. Como medicación habitual refiere que toma bisoprolol 5 miligramos día, enalapril 10 miligramos día, rosuvastatina 20 miligramos día. O sea que está beta bloqueado, está tomando enalapril y está tomando rosuvastatina. Este paciente viene con una disnea, ¿sí? Él ya se ve que ya tiene una disnea habitual, pero ahora ya tiene una clase funcional 3. Lo revisamos y al examen físico tiene una tensión arterial de 150-100, una frecuencia cardíaca de 60 regular, o sea que está bien beta bloqueado, una frecuencia respiratoria de 24, satura 94% aire ambiente, con una ingurgitación yugular de 4 para 6,
o sea que está un poquito alta, que colapsa parcialmente. Ruidos netos, silencios libres, tiene buena entrada bilateral de aire, tiene además en miembros inferiores dos cruces y restos sin anormalidades. O sea, paciente 68 años, hipertenso, dislipémico, beta bloqueado, que ya tiene una disnea habitual y que ahora viene porque se exacerba esta disnea. Está hipertenso, está bien beta bloqueado, satura 94, tiene ingurgitación yugular, tiene buena entrada de aire, pero tiene edemas en miembros inferiores, ¿sí? Ténganlo ahí al tintero, ¿sí? Ténganlo ahí en este caso, que voy por el 2. En cambio, Carlos, de 72 años, que también es hipertenso, en tratamiento con valsartán y amlodipina, es traído de urgencia, o sea, lo trae ya a la ambulancia, ya me cambia bastante, a la guardia por un cuadro de disnea clase funcional 4. No tuvo fiebre, no tuvo tos, no tiene otro síntoma, mucha disnea, en reposo, ¿sí? Al ingreso tiene una tensión arterial de 220, 120, también está hipertenso, pero mucho más hipertenso, con una frecuencia cardíaca de 110, mucho más taquicárdico que Jorge, con una frecuencia respiratoria de 30, o sea que está taquipneico, satura mucho menos, 91%, y encima tiene una ingurgitación yugular de 5/6 sin colapso inspiratorio. Ruidos netos, silencios libres, el ritmo es regular y tiene rales crepitantes bivasales, también con edemas en miembro inferior Godet 2 Cruz. Son 2 casos clínicos, los 2 por disnea, los 2 en diferente contexto. Uno viene a la guardia, uno viene caminando, el otro viene en la ambulancia. Uno tiene 150-100, está bien beta bloqueado y está sintomático, y este tiene una disnea clase funcional 4, tiene 220-120 y está taquicárdico, ¿sí? Este tiene rales, el otro no tiene rales, ¿sí? Este paciente tiene una taquicardia sinusal en el electro y, como ven, un índice cardiotorácico aumentado con congestión pariliar. Bueno, a ver, mi pregunta es, ¿estamos frente a casos de insuficiencia cardíaca? ¿Los dos? Ahí discutimos entre todos. Yo no los veo. No, o sea, yo Profe, creería que perdón, me están escribiendo por el interno algunos compañeros que están esperando para entrar desde hace rato. Desde hace rato. Ahí aviso. Estamos aceptando la gente que está entrando, y incluso sigue entrando, así que mande de vuelta por las dudas. Y por favor, no me manden por privado que no pueden entrar, que acabo de tener 20 mensajes nuevos, que yo no soy la que acepto. Ya están aceptando, tranquilos, controlen la ansiedad. La ansiedad. Bueno, bien, estamos frente a cuadros de insuficiencia cardíaca. A ver, paren, que voy. Creo que acá, como este es el lindo, puedo abrir encuesta. Yes. Paren. Porque me dice que sí puedo. Ah, pero no soy anfitriona, ¿no? Octavo, no me puedes poner anfitriona, ¿no? A ver, ahí me fijo, creo que sí. Avísame si pudiste y si no sigo. Porque así es más fácil poder interactuar. Bueno, entonces, estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Los dos pacientes, ustedes pondrían como diagnóstico presuntivo insuficiencia cardíaca. Yo diría que sí, una de falla vascular y otra de falla miocárdica. Belén, fíjate que ahí deberías ponerlo, o sea, ya está como anfitrión. Muy bien ese concepto de miocárdica y vascular. No está mal. Muy bien. Ojo, porque yo siempre digo, la insuficiencia cardíaca puede venir de muchas maneras a la guardia. Puede venir hecho un globo de agua, ¿sí? Hecho un globo de agua, o sea, que lo único, o sea, está disneico, edematizado, con ingurgitación yugular, un poco hipertenso. Y también puede venir sin nada, o sea, solo con disnea, síncope, insuficiencia, y encima con edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, siempre es importantísimo diferenciar eso. Todos son insuficiencias cardíacas, pero las voy a tratar diferente, a uno lo voy a meter en el shock room, al otro no lo voy a meter en el shock room, a uno lo voy a internar, al otro capaz que le acomodo un poco la medicación y con eso
puedo mandarlo de alta, ¿sí? Siempre todas las insuficiencias cardíacas, independientemente cómo sean o cómo se presenten, están desencadenadas por algo, ¿sí? O porque el paciente dejó el tratamiento, o porque tiene una virosis y eso necesita más trabajo vascular y entonces ante un episodio febril pedorro ya se te descompensan porque se le desencadena una arritmia. Siempre fíjense qué desencadenante pudo haber tenido ese paciente, ¿sí? Si abandonó el Profe, médico, sí, disculpa, yo recién entré, pero ¿cuál estás hablando? ¿Del paciente de 85 años los con dos. disnea súbita? Ah, porque presenté dos casos. Hablé. Ah, yo tengo No uno importa, nada más. te comento rápido. Hablé de dos pacientes. Porque en realidad me gustó presentarle dos tipos para enfocar la insuficiencia cardíaca. Siempre me gusta dar así dos tipos de paciente, porque ustedes se van a encontrar en la práctica y en los exámenes y todo, diferentes tipos de insuficiencia cardíaca a la presentación clínica. Este paciente que ingresa por un aumento de su disnea habitual, que está medicado, pero vos lo ves, está un poco hipertenso, no tiene rales, pero tiene edemas y tiene disnea, aumento de su disnea habitual. Y después tenés otro paciente, que es el que presenté también, que es un paciente que ingresa con tratamiento para su hipertensión, pero empieza con una disnea súbita de clase funcional 4, 220, 120 de presión arterial, taquipneico, taquicárdico, hipoxémico y con rales crepitantes y basales. O sea, son dos casos clínicos totalmente diferentes, pero los dos son insuficiencias cardíacas. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que voy. O sea, siempre ver y decir, bueno, esto es una insuficiencia cardíaca, acá hay una falla miocárdica y realmente, o acá hay una insuficiencia cardíaca, independientemente tengo que ver qué es lo que predomina, si lo vascular, lo miocárdico, cómo está el pulmón, tiene agua, no tiene agua, qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el caso que yo incluiría? Por ejemplo, ¿qué caso usted diría, bueno, esto es una emergencia hipertensiva, yo tengo que bajar la presión arterial ya? O sea, no tengo que esperar otra cosa, tengo que bajar la presión arterial. ¿En qué caso usted bajaría la presión arterial? En el 2. En el 2. ¿Por qué? Por las cifras que tiene ¿Y por qué más? y porque tiene los edema agudo de pulmón. Excelente. Entonces, esa es una pregunta de examen. Este paciente, doctora, me dirían a mí si yo le estaría tomando, es un paciente con un edema agudo de pulmón, lo cual se considera una emergencia hipertensiva y tengo que bajar la presión. Está en falla miocárdica porque tiene 220, 120. O sea, tengo que aumentar la precarga, disminuir la poscarga para que me relaje el corazón y se me deje de llenar el pulmón de agua, ¿sí? En cambio, en el otro, hay que ver, porque tiene 150, 100, está bien beta bloqueado, pero bueno, tiene un aumento de su disnea habitual y tiene edemas en miembros inferiores. O sea, tendríamos que ver bien ahí qué FEI tiene, si esa FEI está bien medicado, cuánto hace que, cómo está comiendo, si tuvo alguna intercurrencia, ¿sí? Entonces, vámonos. ¿Qué seguimos? Ahora vamos a dar un poquito de teoría para después concluir cómo trataríamos a estos pacientes, ¿sí? Un poquito de disnea. A ver, disnea se lo van a tomar en tercero, en cuarto, en quinto y en la PFO. O sea, disnea no es disnea, es disnea. Disnea, nada, ya esto creo que es lo que más saben, es como el concepto ATS. Es la sensación subjetiva de falta de aire. Desagradable y obviamente dificulta la respiración. Obviamente, diferenciar entre cardíaca y respiratoria, ni hablar a nivel semiológico. Siempre digo, si ustedes se imaginan un pescado afuera, o sea, alguien ahogado, o sea, cuando como que vos estarías dentro de una pecera y que no te dejan salir, bueno, el edema agudo de pulmón o la disnea del paciente insuficiente cardíaco es ese paciente que quiere salir del agua. Lo van a ver que va a estar como boqueando buscando dónde respirar. En cambio, la insuficiencia respiratoria, de origen respiratorio, el paciente se agarra de la camilla, se tira para adelante y hace como más fuerza en la musculatura para que pueda entrar el aire, ¿sí? Y más cuando se da por asma, por EPOC, que tiene una expiración recontra prolongada, entonces como que hace más fuerza con la musculatura paravertebral, o sea, intercostal. Acuérdense que ustedes tienen que evaluar bien la disnea, qué clase funcional es, si se desencadena con esfuerzo, con reposo. Es importante saber si el paciente está con ortopnea o no.
Eso habla mucho de qué capacidad cardíaca tiene, o dónde estamos parados, cuánto agua está teniendo, ¿sí? Hematológica, profe, también es importante saber. La hematológica, lo que tiene la disnea hematológica es con anemias severas. Acuérdense que ustedes no va a ser tanto la disnea lo que predomina en ese paciente, sino que va a ser la astenia, la fatiga, ¿sí? La palidez cutánea. Siempre el paciente viene con un síndrome, por eso siempre es tan importante hablar de síndrome. El síndrome de la insuficiencia cardíaca es estos pacientes que les mostré. Son pacientes que vienen con edema del miembro inferior, con ingurgitación yugular, con rales crepitantes o no, o sea, vienen con un síndrome de insuficiencia cardíaca. En cambio, el que viene por una disnea hematológica viene con un síndrome anémico. Por eso es tan importante saber los síndromes, porque vos vas viendo ahí, nosotros la disnea es algo recontra, es un signo, en realidad es un síntoma que puede estar acompañado de diferentes signos y ahí lo metes en algún síndrome. El tema es que la disnea puede estar en la insuficiencia cardíaca y no siempre significa que la insuficiencia cardíaca está descompensada. Porque cuando ustedes hablan de, yo odio la palabra descompensada. Cuando ustedes dicen, es una insuficiencia cardíaca descompensada. Ajá. ¿Y? O sea, puede ser una exacerbación de su insuficiencia cardíaca crónica, entonces el paciente necesita un poco de arreglo de medicación o eliminar ese factor desencadenante, o puede ser un edema de pulmón. Son dos cosas totalmente diferentes. El paciente va a entrar por disnea, va a ser otro tipo de disnea, otra clínica, los dos van a tener edema de pulmón, los dos van a tener edemas de miembros inferiores, pero uno no va a tener rales crepitantes y el otro sí. Uno va a tener una presión a veces altísima y el otro no, ¿sí? Fíjense que siempre yo, el caracterizar la disnea según grados es importantísimo. Cuando ustedes lo escriben en la historia clínica, es fundamental que me pongan el grado, así con números romanos, grado 1, 2, 3, 4, dependiendo del grado de esa disnea. No me voy a poner los grados de la disnea, porque realmente... Discúlpeme que la moleste de nuevo, pero le quiero preguntar, ¿los rales crepitantes se ven en la neumonía, en el edema agudo de pulmón también? Claro. Acordate, los rales crepitantes significan, yo siempre digo, el ral crepitante es una muestra del cuerpo, el cuerpo te está diciendo que el alvéolo está ocupado. Sí, con exudado. O otra sudada, no importa con qué. Con exudado, sí. ¿Está ocupado con moco? Mm. Es una neumonía. Te va a dar los mismos rales crepitantes que la insuficiencia cardíaca. El mismo ruido va a escuchar. Pero en el síndrome de... Porque por eso tienen que estudiar semiología. En el síndrome, ¿sí?, de condensación pulmonar, el síndrome de la neumonía, ¿sí?, de condensación pulmonar, lo que vos tenés son rales crepitantes solo focalizados en el lugar donde está la neumonía. Hay moco ocupado ahí. Ahora, vos tenés un politrauma y tenés una hemorragia alveolar por una hemorragia, por una fiebre hemorrágica argentina, tenés una hemorragia alveolar por una leptospirosis, qué sé yo, y tenés hematíes adentro de los alvéolos, también te va a agarrar el crepitante, porque es la ocupación dentro del alvéolo. Después lo vas a encasillar en el síndrome, la neumonía te va a dar fiebre, rales crepitantes localizados y de insuficiencia cardíaca, ¿qué te va a dar? Rales crepitantes bibasales, disnea con ortopnea, ingurgitación yugular y edema del miembro inferior. Pero el RAL es lo mismo, el signo a la auscultación es el mismo. Nada más que uno va a ser bilateral, basal, y el otro va a ser focalizado, el de la neumonía. ¿Se entiende? Pero es el mismo. Sí, profe, gracias. Bien. Acá les dejo este cuadro que lo hice yo y siempre lo pongo en todas mis clases de disnea, la diferencia entre origen cardíaco y origen respiratorio. La diferencia que hay cuando vos tenés un paciente que tiene, por ejemplo, como nuestro paciente, la disnea cardíaca, que está acompañada de síntomas como edemas en miembros inferiores, puede llegar a tener o no dolor torácico. Siempre es importante preguntarle, el paciente que viene con edema agudo de pulmón o el paciente que viene con un aumento de su disnea habitual, una de las principales causas que hay que descartar es la cardiopatía isquémica. Porque si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca de base, y hace una isquemia, y del poco miocardio que lo hacía sobrevivir, ese miocardio se infartó, y capaz que ahora está peor, necesita más drogas para estabilizar su insuficiencia cardíaca. Después,
Acuérdense de esto, el paciente que viene con disnea y seguramente sea por insuficiencia cardíaca va a tener factores de riesgo cardiovascular, hipertenso, obeso, dislipémico, como estos pacientes que presenté. A la auscultación, rales crepitantes bivasales, puede tener las sibilancias de la paroxística nocturna, ¿sí? Y acuérdense de esto, que en la de origen cardíaco, el paciente con insuficiencia cardíaca va empeorando su disnea en base a las horas del día. Pasada, o sea, es más probable que te llegue un edema agudo de pulmón a la noche, diríamos, a la nochecita, que te llegue a las primeras horas del día. Puede tener un soplo cardíaco, va a tener ingurgitación yugular, depende de la presión venosa que tenga, y obviamente otros signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca, de las guías de la American Heart. La insuficiencia cardíaca, siempre esto es lo que te toman en el examen. Dicen, bueno, hablemos de insuficiencia cardíaca, y vos no sabés por dónde arrancar, porque es un tema tan difícil y tan amplio que a veces arrancar es muy difícil. Entonces, lo que yo siempre digo que ustedes, ustedes en el examen siempre digan, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿sí? O es un diagnóstico que no hay una definición exacta, porque depende de cómo se lo aborde, de qué rama se lo aborde, uno lo puede conceptualizar de muchas maneras. Sí que hay que saber que es una falla, ¿sí? A nivel de la bomba, a nivel del corazón, y que se la puede clasificar de diferentes maneras, según la clínica, según la fisiopatología o según el tratamiento. O sea, yo la voy a clasificar de diferentes maneras, pero en sí, el síndrome es el mismo, ¿sí? Entonces, es un síndrome clínico que puede estar producido, ¿por qué? Por una hipertensión arterial crónica, que primero da una hipertrofia miocárdica y después empieza a dilatarse. Se puede dar por valvulopatías, se puede dar por esta enfermedad coronaria, por la isquemia, por la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es una de las principales causas, infarta el miocardio y lo deja débil, ¿sí? Puede haber según la fisiopatología, puede ser por una alteración sistólica, cuando no tiene fuerza para contraer, o por una alteración diastólica, se altera el llenado. Según el tiempo de evolución, puede ser aguda crónica, un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica puede hacer exacerbaciones agudas, y según el predominio de los síntomas, puede ser derecha o izquierda. Fíjense, yo acá les dejo las 3 definiciones, esto también lo da Oscar, lo da mucho Oscar. Él me pasó algunas diapositivas. Fíjense que acá la American Heart Association nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo. O sea, siempre, a mí me encanta decir síndrome clínico, porque realmente es un síndrome y realmente es complejo, ¿sí? Porque puede haber un desorden tanto estructural como funcional del corazón, y eso hace que o no se llene o no eyecte, y te va a dar todo un síndrome que es típico, ¿sí? Obviamente, la Escuela Europea de Cardiología nos habla más de síntomas, que ya nos habla un poquito, y nuestra Sociedad Argentina de Cardiología también nos habla de síntomas, ¿sí? Sabemos que si sos tabaquista, dislipémico, tenés apnea del sueño, obeso, falla renal, anémico, o sea, todo eso va a hacer que tengas más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, y ni te cuento si soy hipertenso. Tanto yo digo, ¿se rifa una insuficiencia cardíaca? Bueno, el que tiene número de hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, infarto, diabetes, obesidad y una enfermedad valvular, obviamente se lleva todos los números para el gran premio de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Estos son los factores de riesgo. Acuérdense que siempre la clínica es soberana, así como estos 2 pacientes que yo les presenté, son pacientes que te llegan a la guardia siempre, y es importantísimo identificarlo y poder tratarlo, ¿sí? Y saber a quién interno, a quién no. Acá tenemos los criterios. Criterio de Framingham, nada, estos chicos ya lo saben, no les voy, yo quiero enfocarme más en los pacientes al que les mostré recién para ver cómo los resolvemos, pero acuérdense que criterios mayores, 2 criterios mayores ya me definen a un paciente con insuficiencia cardíaca, por eso el diagnóstico clínico es importantísimo, la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los rales crepitantes, la cardiomegalia, el edema agudo de pulmón, el tercer ruido, el reflejo hepatoyugular, todo esto es recontra tomable. Esto te lo pueden tomar en tercer, cuarto, quinto y PFO, ¿sí? Estos pacientes, como los que les mostré, van a tener rales, edemas y reflejo hepatoyugular. Acá ven la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es recontra típica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Obviamente hay que ver cuánto colapsa. Si colapsa,
hablamos de una buena función contráctil. Si no colapsa, estamos hablando de un aumento de la presión venosa y un mayor riesgo de congestión, ¿sí? Los edemas, la disnea. Y esto es el estadio. Siempre está bueno a veces clasificar al paciente según los estadios. Y esto es algo que me gustaría que lo sepan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pacientes con estadio A que no tienen insuficiencia cardíaca, sino que tienen factores de riesgo para tener la insuficiencia cardíaca. O sea, suman todos los números, pero no la tienen todavía. El estadio B, ya hay una evidencia de una falla estructural, le hiciste un ecocardio, el paciente está totalmente asintomático, ¿sí? Pero ya tiene alteraciones en el ecocardio. Sí. En el estadio 1, el paciente, si bien tiene factores de riesgo, ¿podría tener una disfunción ventricular izquierda asintomática? No, ese ya sería el B. Ah, perfecto, gracias. O sea, no la tenés todavía. Tenés riesgo. Perdón. Sí. ¿Dentro del B ya estaría una hipertrofia ventricular? Sí, también. Está ahí, porque si vos tenés una hipertrofia ventricular, pero con una FEI normal, justo la hipertrofia ventricular puede llegar a estar también en el estadio A. Porque no es una insuficiencia cardíaca, es como una pre-insuficiencia cardíaca, ¿sí? Está ahí en el medio, está como entre el A y el B. Yes. Después, ya el estadio C, el paciente tiene síntomas, y en el estadio D ya tiene marcados síntomas, ya lo recontra estás tratando, y sin embargo sigue con los síntomas. Nosotros teníamos una paciente en clínica en el EVA Perón que tenía derrame pleural bilateral, edemas en miembros inferiores, era un globo de agua, pobre, y le teníamos que poner bomba de furosemida constantemente furo para que pueda por lo menos caminar hasta el baño. Terrible. O sea, esa era una paciente que tenía una insuficiencia cardíaca severa. Y fíjense que el estadio C, que es el que ya tiene síntomas, se divide según los síntomas en diferentes estadios, ¿sí? Yo no me voy a meter mucho en esto, sino que podés que se diagnostiquen ahora de insuficiencia cardíaca, pacientes que llevan recontra bien los síntomas porque están beta bloqueados, tienen la medicación para la presión arterial, los pacientes que a pesar de estar medicados persisten y los pacientes que empiezan a empeorar, ¿sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? Lo voy a hacer con la clínica, repetí como un lorito recién, todo lo que ya dijimos, criterios mayores y menores, y los exámenes complementarios. Acuérdense que los exámenes complementarios vamos a tener el laboratorio, que le puedo pedir un péptido natriurético, que se eleva mucho en aquellos casos de insuficiencia cardíaca, por una cuestión de que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está recontraactivado, y obviamente un ecocardiograma, donde te mida las cavidades, donde te mida la fracción de eyección, ¿sí? Y dependiendo de la fracción de eyección, la voy a clasificar según la severidad, ¿sí? El electro a mí me puede dar si está taquicárdico, si está asociado a arritmias, o no está asociado a arritmias, ¿sí? Y esto no, esto es lo que ya les hablé recién. Entonces esto es lo que yo les quería más o menos hablar. Nosotros estamos en estos dos pacientes que les presenté frente a una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Son pacientes que vienen con disnea, uno es hipertenso, no se conoce, no se conoce insuficiente cardíaco, y viene con un edema agudo de pulmón, y otro es un paciente que ya está beta bloqueado, toma rosuvastatina, y ese paciente viene por una disnea que aumentó su intensidad. Su basal era clase funcional 1 y ahora tiene clase funcional 3. Y acá está esto que yo les quiero explicar. La insuficiencia cardíaca aguda, a eso que ustedes llaman siempre insuficiencia cardíaca descompensada, que no me gusta el concepto, es esto. ¿A dónde lo meto al paciente? Si lo meto a este paciente que yo no sé que tiene insuficiencia cardíaca, el que es de nuevo y que tengo que ver dónde estoy parado y cómo lo tengo que tratar, o ese que ya tiene insuficiencia cardíaca crónica. Y dentro de esto, si ese paciente está o no en edema agudo de pulmón, porque si el paciente está en un edema agudo de pulmón, tengo que resolver el edema agudo de pulmón. Y si el edema agudo de pulmón es por una emergencia hipertensiva, tengo que bajar la presión. Si el edema agudo de pulmón es por un infarto agudo de miocardio, tengo que vasodilatarlo y mandarlo urgente a hemoterapia, ¿sí? A hemodinamia. Entonces, si el paciente tiene un infarto con supra en el contexto de una, tiene dolor torácico con edema agudo de pulmón, que es el TILIPS, ese paciente tiene que ir a hemodinamia, ¿sí?
Entonces, me voy con 2. Insuficiencia cardíaca aguda. Edema agudo de pulmón, resuelvo ya. Veo la causa, resuelvo. Insuficiencia cardíaca aguda de un paciente que viene estable por aumento de su disnea habitual, tengo que ver si es la primera vez que viene por esto o ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica y lo tengo que acomodar. ¿Sí? Esto es lo que siempre muestra Sangroni de los pacientes con, que algunos tienen congestión más que baja perfusión, porque a veces vos tenés pacientes que tienen un déficit de diastólico, entonces son un charco de agua, que esos pacientes van a tener hepatomegalia, reflejo de hepato yugular. Sí, ¿alguien me quiere hablar? Y después tenés aquellos pacientes que tienen más que nada síntomas de astenia, fatiga, ¿sí? De baja perfusión. Y acá está, siempre digo, si vos tenés paciente con falla miocárdica, edema, y no está en un contexto de edema agudo de pulmón, voy a priorizar los diuréticos. A este paciente le voy a dar furosemida, porque está encharcado, pero no está en edema agudo de pulmón. Pero aquel paciente que me viene con la emergencia, me viene con edema agudo de pulmón, independientemente de la causa, que sea isquémica o que sea como este paciente que viene por emergencia hipertensiva, mi prioridad son los vasodilatadores. Esto es pregunta de examen, de cuarto, quinto y PFO. El paciente con insuficiencia cardíaca aguda, tengo que ver si está o no en edema agudo de pulmón. Si no está en edema agudo de pulmón, voy a ver si tiene falla miocárdica o falla sistólica, ¿sí? Si tiene, necesito diuréticos o necesito darle un metabloqueante y mejorarlo. Ahora, si está en edema agudo de pulmón, el paciente lo tengo que vasodilatar, ¿para qué? Para que todo ese agua se vaya a las venas y me deje respirar al paciente mejor. Acá no voy a priorizar los betabloqueantes porque la taquicardia es respuesta a esta insuficiencia. Lo único que lo está compensando no lo voy a bloquear, ¿sí? Entonces volvemos a los casos y los vamos a resolver ahora. Lo van a resolver ustedes en realidad con toda esta introducción que les hice. Jorge, de 68 años, que consulta a la guardia por sus propios medios por aumento de su disnea habitual. No está asociado a otros síntomas. Como medicación habitual, prefiere bisoprolol, 5 miligramos día, enalapril, 10 miligramos día, rosuvastatina, 20 miligramos día. Al examen físico tiene una tensión arterial de 150 a 100, una frecuencia cardíaca de 60, frecuencia respiratoria de 24, satura 94, tiene una ingurgitación yugular de 4/6, con colapso parcial, ruidos netos, silencios libres, buena entrada bilateral de aire, pero tiene además en miembros inferiores Rodet 2 cruces. Bueno, soy todo oídos. ¿Qué hacemos con este paciente? Este viene a la guardia, lo mando al shock room. No. ¿O lo puedo Sí, decir? profe. No, Sí, sí. no. Para mí no. No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Para mí tampoco. La voy a hacer una encuesta. Variante de lujo. A ver, quiero ver. Ahí estamos. Ahí les hice la encuesta. No sé si sale ahí en el chat, no sé dónde sale. Quiero ver cuántos somos. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? No sé cuántos somos. 97 dice aquí. Ah, 97. Ah, bueno. Están votando re poco. No la veo, profe. ¿Dónde está la encuesta? Claro, a En mí el tampoco chat. me parece. No, fíjense que hay abajo a la derecha hay un triángulo, un cuadrado y un círculo. Aprendan ahí. Bueno, muy bien. No, este paciente no va al shock. Está hemodinámicamente estable, está bien, está con disnea. Bueno, ¿cómo lo estudiarían a este paciente? ¿Qué le harían a este paciente? Electro, laboratorio. ¿Y por qué laboratorio? ¿Por qué electro? Electro para
yo quiero saber, asumo que es un insuficiente crónico porque tiene ya sabe la clase funcional de disnea que tiene, y quiero saber si tuvo algún evento miocárdico que le pudo haber, perdón, la palabra descompensar, ¿no? Que le pudo haber afectado la condición que ella trae. ¿Qué evento? También para evaluar la fracción de eyección, Isquémico. para ver si es frío caliente. ¿Cómo, Paula? Que para evaluar la fracción de eyección que está ahora y para evaluar si es un paciente frío o caliente. ¿Qué le pediría? Un ecocardiograma, Ah. un ecodoppler. Bien, excelente, Sandra. Y también le pediría troponina para evaluar Bueno, un descartar excelente miligramos. lo que dice Sandra, excelente. Hay que hacer un electro, hay que ver por qué este paciente le aumentó la disnea, ¿sí? Hay que ver por qué tenía clase funcional 3. Lo primero que tengo que hacer es interrogar bien, ¿sí? Interrogar bien al paciente. ¿Estás tomando bien la medicación? ¿Te haces los controles de cardiología? ¿Cómo estás comiendo? ¿Estás comiendo bien? ¿Te comiste ayer un asadito con 3 kilos de sal? O sea, todo eso hay que preguntárselo, porque a veces eso. Una vez que yo ya lo interrogué bien, el electro acá no puede faltar. Le tengo que hacer un electro para ver que esté bien beta bloqueado, ya tiene 60 de frecuencia cardíaca, seguramente está bien beta bloqueado, entonces le pediría un electro, sí, para ver esto, que no tenga un supra, que no tenga T negativa, que no tenga signos de isquemia, que hagan que yo me lo tengo que derivar hemodinamia, porque es un paciente con insuficiencia cardíaca. Y obviamente el ecocardio nos sirve. A veces por guardia es muy difícil de pedirlo, pero nos orientaría un poco para ver esto. ¿Qué clase funcional tiene? Si empezó a empeorar su clase funcional o no. Obviamente nos habla, el ecocardio es ideal, pero bueno, a veces no tenemos la disponibilidad, pero está bueno que lo sepamos. Y el laboratorio. Una consulta. Sí. Por más de que el paciente no tenga síntomas respiratorios, no tenga la presencia de RALes, ¿se podría solicitar de todas maneras una radiografía? No está mal que la solicites. A veces nosotros la solicitamos. Yo no la solicito en este caso porque no tiene fiebre, no tiene nada como para pensar que esté complicado con una infección. Y ya sé que es insuficiente cardíaco y está tratado, yo no la pido. Porque ¿qué vas a ver? Un índice cardiotorácico aumentado. ¿Te cambia el tratamiento de algo? No. Vas a ver congestión pulmonar, ponele. Pero la clínica del edema agudo de pulmón no la tiene. Claro. O sea, sea, no que te sería cambia. innecesario. No te cambia. No te cambia. Capaz que en un examen si lo decís no te van a decir que está mal. Pero no te cambia. Ustedes cuando me crucen a mí en la guardia van a ver que yo los reto mucho, pero los reto con mucho amor también. Porque ustedes me piden todo a los pacientes. Digo, razonen. Si ya sabemos que hay insuficiente cardíaco, ¿qué me va a cambiar una placa? O, por ejemplo, me piden laboratorio por pedir. No, de rutina. Pero esto no es una rutina, esto es una guardia. O sea, la rutina a la rutina, diríamos. Entonces, este paciente consulta por esa disnea. Está perfecto, hay que descartar todas las causas. Hagamos un buen interrogatorio, volvámonos intensos con el interrogatorio, ya que a ustedes les encanta interrogar. Un minuto a veces están con el paciente, los mataría. O sea, lo interrogan bien al paciente, ¿eh? Se fijan si hace los controles, si no hace los controles, cuándo fue el último ecocardio, si tuvo síntomas o signos de infección. O sea, de interrogar bien esa disnea. Porque yo no le estoy dando datos a ustedes de eso. Y después de eso, bueno, el electro, perfecto. ¿El electro qué veo? Si tiene un ritmo regular, irregular, cuál es la frecuencia cardíaca, si tiene signos de isquemia, signos de sobrecarga, ¿sí? Porque a veces tiene T negativa en ABL, nada más. Y eso es signo de sobrecarga. Hay que bajarle la sobrecarga. Y como bien sabemos, es una sobrecarga que está dada, más que nada, por una falla miocárdica. Entonces, ¿qué le voy a dar a este paciente? ¿Diurético? Sí, es una falla diurético. Y sí, tiene ingurgitación yugular, tiene edema en miembros inferiores, descarto la isquemia, descarto en sí todas estas causas de que pueda llegar a corregir infección, que haya tomado bien la medicación, y le pongo una fura, le doy una fura, un comprimido, un LASI, y lo dejo. Orina, si se siente mejor, se va. Pero se va con el cardiólogo, con un ecocardio. ¿Se le modifica la medicación habitual que está tomando? Ya, depende. Si sos el cardiólogo, le vas a pedir el ecocardio y vas a ver en qué estadio está el paciente. A ver si le va... Betabloqueado está, o sea que el betabloqueante no se lo vas a aumentar. El objetivo ya del betabloqueante está. ¿Le faltaría qué droga a este paciente si es un insuficiente cardíaco? Un IECA. Ya lo tiene, le van a abrir. Un diurético.
falta antibiótico. ¿Cuál? Espironolactona. Claro, le estaría faltando la espiro. Entonces habría que hacerle un laboratorio con potasio y todo, y si está bien, le agregaríamos la espiro. ¿Sí? La furo la guardamos para cuando sea más charquito de agua. No está tan charquito de agua. Capaz que sí, con espiro me animo a mandarlo. Con un cardiólogo que después lo vea. ¿Sí? ¿Se entendió? Belén, tengo una pregunta, ya que estamos hablando de este tema. Sí. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con una FEI mayor a 50, ¿se trata? Porque las nuevas guías que estuve leyendo dicen como que no hay que tratar al paciente, farmacológicamente hablando, pero no sé. En realidad, farmacológicamente hablando, o sea, tenés que ver si el paciente es un hipertenso crónico, lo tenés que tratar los factores de riesgo, no tenés que tratar la insuficiencia cardíaca en sí. O sea, no le das la espironolactona ni el beta-bloqueante. Pero ese paciente, si es hipertenso, le tenés que tratar con IECA, porque por algo tiene esa insuficiencia cardíaca. Claro, es como que la insuficiencia cardíaca per se no la trato, pero trato el factor de riesgo para evitar que progrese. Claro, porque está en el estadio B, diría. Claro, y cuando está entre 40 y 50, es la sintomatología lo que te va a dar. Porque ya entre 40 y 50 algo de síntoma va a tener, y ahí ya le tenés que agregar la espiro y el beta-bloqueante a dosis baja. Ok. O sea, vos siempre pensalo así. Fíjate en qué estadio lo vas a ubicar. Y en base a eso, porque ya con una FEI, porque no es tan por número, es más la clínica lo que te define mucho. Bárbaro. Profe, yo le quería hacer una consulta. Entonces, en este paciente viene, por ejemplo, a un centro de salud en donde no tenemos, digamos, todos los estudios para poder hacerle. El primer estudio, entonces, que se le hace es el electrocardiograma. Sí. Perfecto, gracias. Obvio. Sí. Sí. No, a veces vienen pacientes que ya conocemos que son insuficientes cardíacos y vienen con aumento de la disnea habitual y a veces no sabemos si, porque están taquicárdigos, no sabemos si es un TEP o si tiene una infección y a veces le pedimos el péptido natriurético porque si está muy aumentado nos habla más de una insuficiencia cardíaca que de otra causa. Cuando te deja duda, el natriurético te zafa. Con respecto a la espironolactona, porque había leído que tiene hasta el filtrado glomerular de 30, ¿no? ¿Se puede dar o cómo es? ¿Puedo explicar eso aparte? Sí, el tema es que el filtrado, o sea, con buena función renal tenés que darla. Por eso siempre es importante antes de la espironolactona pedirle un laboratorio. Porque lo que hace es, con falla renal te da mucha hiperpotasemia y podés tener trastorno electrolítico. Pero si el paciente tiene buena función renal, no tendrá por qué tener falla renal. Si no, le va a tener que dar furo. Pregúntenme si quieren, si no voy al otro caso. Profe, yo tengo una duda, y no del caso este, sino en general. ¿Por qué al paciente con edema agudo de pulmón hay que darle o priorizar los vasodilatadores? Porque esa parte no me quedó bien clara. Porque ahora vamos a eso. Escúchame, mirá, este es el otro paciente. Vamos a eso. Está buenísima la pregunta, porque es lo que yo quiero que hoy vayan sabiendo. Después tenés este paciente de 72 años, que ya es hipertenso, pero no se conoce, no dice que tenga insuficiencia cardíaca, solo es hipertenso con valsartán amlodipina, que viene con esta clase funcional 4 y que está con una tensión de 220, 120 y taquicárdico. Y encima con una incurgitación de 5/6. Rales crepitante y basales y edema Godet 2 cruces, ¿sí? Tiene esta placa, o sea, está en edema agudo de pulmón. Indiscutible que está en edema agudo de pulmón. ¿Sí? Entonces, cuando vos estás en edema agudo de pulmón, vos tenés un corazón que no aguanta más, que está latiendo porque quiere responder, con una presión arterial muy alta que no lo está dejando, le está diciendo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Andate para atrás, y el corazón queriendo ir para adelante. No sé si decime si me seguís. O sea, tenés mucha presión arterial en la aorta. Y el corazón hace tac, 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 y en vez de tirar para afuera, que es donde tienen que tirar, porque está la presión alta, tira para atrás. ¿Pero para dónde para atrás? Para el pulmón. Entonces el pulmón se te encharca. Y encima todo lo que está viniendo de los miembros inferiores, todo lo que está viniendo, que ¿a dónde lo tenés reflejado? En la incurgitación yugular. O sea, entonces vos necesitas una droga, ¿qué? Porque si vos decís, yo le doy diurético, ¿qué hace el diurético? El diurético lo que hace es bajar la poscarga, te baja la presión arterial, pero no te la baja tan rápido, porque lo hace con un mecanismo que vasodilata
¿Cuál es el mecanismo de la furosemida? Es un diurético, actúa en el riñón, no actúa a nivel cardíaco. O sea que, che, riñón, sácame la agüita, tranca, que acá estamos bien. O sea, no está mal darle furo, pero el bueno está que ya sea la presión. Puede ser que es porque genera vasodilatación periférica y con eso disminuye la precarga. Periférica y central. Entonces, lo que hace la nitroglicerina, que es el vasodilatador que van a usar ustedes, que es la NTG, la famosa NTG, que es la nitroglicerina, lo que hace nos dilata las coronarias, que ahí ya te sirve ¿para qué? Para meter más agua ahí, ¿y para qué? Por si hay una isquemia, ya te está salvando el miocardio que se está muriendo. Después, te vasodilata la cava a un tamaño así, donde el corazón, en vez de tirarlo al pulmón, ya se va todo, te descomprime todo esto. Entonces el pulmón se empieza a relajar porque se empieza a vasodilatar, entonces toda el agua se va a las venas. Y encima es tan vasodilatador periférico que ese 220-120 TA, en vez de estar en la aorta, se empieza a expandir a la periferia. ¿Sí? Entonces estás aumentando la precarga, disminuyendo la poscarga y vasodilatando a nivel coronario, por si tiene una isquemia, y el esfuerzo cardíaco. Estás ayudando, le estás dando oxígeno al corazón. Le das oxígeno al corazón, le sacás agua al pulmón, aumentás la precarga y disminuís la poscarga. ¿Se entiende? Y eso, ¿cuánto lo haces? En 1 minuto de reloj. Le colgás la NTG y a los 5 minutos el paciente ya tiene eso. ¿Me explico? Por eso, cuando el paciente está en el agudo pulmón, la furo no es lo primero que tengo que poner. Lo primero que tengo que poner son los vasodilatadores. La NTG, la nitroglicerina o el dinitrato isosorbide, porque hace eso, y hace... El paciente parece que revive, de estar así, cianótico, te empieza, che, qué bien que estoy, y ahí sí le pones la furo, porque te queda todo el agua estancada, y ahí le pones la furo para, che, bueno, vayan yéndose, ya está, lo sacamos del corazón y del pulmón, ahora váyanse. ¿Me explico? ¿Se entendió por qué los vasodilatadores en este caso? Profe, pregunta en el caso contrario. O sea, a mí no me quedó claro lo contrario, digamos, de por qué utilizaría el diurético cuando el miocardio, digamos, no está siendo capaz de bombear. Ahí no sería también como positivo dar nitroglicerina cuando hay afección miocárdica. No, porque es así, porque a veces confunde el concepto. Confunde mucho el concepto. Uno dice miocárdico y dice, che, falla miocardio, tengo edema de pulmón. No, lo que te falla es tanto lo diastólico como lo sistólico. Vos no tenés, o sea, estás la misma, estás como en un pre-edema de pulmón. El corazón está tratando de hacer fuerza para que esa poscarga, para vencer esa poscarga. Vos con la furo, como todavía no estás en edema de pulmón, todavía no se fue todo para atrás, vos con la furo lo que haces es empezar a eliminar, a disminuir la poscarga solo, y eso hace que el corazón se empiece a relajar porque pelea contra una fuerza menor. Bien. A veces no a veces hasta le ponemos un poquito, le bajamos un poco los betabloqueantes para que el corazón tenga más fuerza. Es más, a veces si tiene una FEI muy baja, le pones un diurético y le